El Señor es con nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús bajó del monte con los 12, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía: Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Ay, si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas. Palabra del Señor. Pues en la línea que sigo siempre del Evangelio para la vida, nos encontramos en este sexto domingo ya ordinario, que así se llama, con el pasaje de las bienaventuranzas. Y es un contraste que salta a la vida, porque es posible conciliar la felicidad con la pobreza, con el hambre, con el sufrimiento, con el odio y la exclusión. ¿Cómo puede decir Jesús, felices los pobres, felices los que pasáis hambre? ¿Sabéis que hay dos versiones de las bienaventuranzas? Una, la de San Mateo, que es la más conocida. Son 8 bienaventuranzas según este evangelista. Y esta de San Lucas, que es nuestro catequista en este año, que acabamos de proclamar y que son 4. Lucas pone 4, pero añade 4 ayes, 4 interjecciones. Ay de, ya sabéis, ay de que indica temor, indica amenaza. Ay de los ricos, ay de los saciados, ay de los que reís. Como os digo, es más conocida e incluso más asumible, más espiritual, más posible de llevar a la práctica, nos parece, porque además las dulcifica Mateo. Es bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que pasan hambre y sed de justicia. Y luego, bienaventurados los mansos, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los limpios de corazón. Bien, las de Lucas, como veis, son más provocativas, son más incisivas y nos parece que son como más difíciles de asumir. Por eso nos tenemos que preguntar si, tal como nos lo propone hoy San Lucas, es posible de llevar a la práctica. Es posible conciliar esa pregunta que hacía al principio, ¿no? La felicidad con la pobreza, con el hambre, con el sufrimiento, sobre todo con la exclusión de la sociedad.
Hoy hay muchos vendedores de felicidad, hoy se habla mucho de eso, de que el bienestar, ¿no? Sobre todo los populismos y los populistas, ¿no? Ofrecen la felicidad a cuatro perras, ¿no? Y realmente muchas veces lo que venden es humo, porque la mayoría de las veces lo que prometen no lo cumplen, ni siquiera se preocupan de ello después en la práctica. Pero a Jesucristo le tenemos más crédito y le podemos preguntar si de verdad es posible esa conciliación. Y mirad, para eso podemos hacer un test del Evangelio, porque a lo largo del Evangelio Jesús nos propone una serie de valores y de comportamientos que a lo mejor podemos pensar, ¿es posible llevarlo a la práctica eso? Amaos los unos a los otros. ¿Qué es mejor, el amor o el odio? ¿Se puede vivir en el odio? Que todos seáis uno. ¿Qué es mejor, la unidad, no la unicidad, pero sí la unidad, que la división? Jesús nos dice, es mejor dar que recibir. No es mejor tener posibilidades para dar que no tener carencia y tener que extender la mano para pedir. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? En el Padre Nuestro, ¿no? Perdona nuestras ofensas, ¿no? ¿Qué es mejor, perdonar o vengarse? El valor evangélico es el perdón. ¿Qué es mejor, ayudar al prójimo o explotarle? Por ejemplo, la parábola del buen samaritano, ¿no? ¿Qué es mejor, ser veraz, decir la verdad o sembrar este mundo de mentiras? ¿Qué es mejor, vivir en la libertad o sufrir la esclavitud? Como veis, todos estos valores son posibles y de hecho, cuando vivimos en esos valores, la sociedad es una sociedad más fraterna, es una sociedad, iba a decir, más cercana, donde nos ayudamos unos a otros, donde la alegría es posible, donde la felicidad es posible. La felicidad es posible. Bien, entonces Jesús tiene razón, ¿no? Y si tiene razón, ¿qué pretende decirnos con eso de felices los pobres, felices los que pasan hambre? ¿Qué pretende? Pues pretende que cambiemos la mirada, que miremos a aquellos que sufren la pobreza, el hambre, aquellos que lloran, aquellos que son excluidos, que los miremos como los mira Él, como los preferidos de Dios, los cercanos a Dios. Dios se preocupa de todas esas personas que pasan hambre, que son pobres, se preocupa de ellas. Y nosotros tenemos que preocuparnos de ellas también. Es lo que nos dice. Y es lo que ha hecho, mal o bien, mejor o peor, a lo largo de la historia, la Iglesia. En eso sí que la Iglesia ha sembrado humanidad. Como dijo San Pablo VI, la Iglesia es experta en humanidad. Porque si no se preocupa la Iglesia, ¿quién se preocupa hoy de los pobres? ¿Quién se preocupa de los que pasan hambre? Hemos celebrado precisamente la jornada del hambre de Manos Unidas la semana pasada, ¿no? Pues esto es evangelio puro, esto sí que es evangelio para la vida. Y por ahí van las bienaventuranzas, en que cambiemos nuestra mirada, en que nos preocupemos, pues eso, de los migrantes, en que nos preocupemos de los que pasan hambre, de los enfermos. El lunes, ¿no? Fue el día de Lourdes, era el día del enfermo. Pues también nos tenemos que preocupar de todos aquellos que la sociedad como tal y sobre todo el Estado, la política,
no se preocupa. Esa es la misión de la Iglesia. A eso llama el Papa actual Iglesia hospital. La Iglesia que se preocupa de todos aquellos que tienen que ir al hospital del amor, al hospital del cariño, al hospital del cuidado, al hospital de la... Porque todo hombre tiene suprema dignidad, todo hombre es hijo de Dios, todo hombre debe ser respetado, pobre o rico, negro o blanco, tiene que ser la dignidad humana. Es también otro valor evangélico que ha sembrado. Digo esto porque tenemos que recuperar la categoría de cristianos, de que no sembramos humo, de que lo nuestro también es sembrar humanidad. Y mirad, nos podemos ver un poco en las 4 bienaventuranzas, pero no en el sentido económico ni en el sentido material, de eso ya hablamos el domingo pasado, sino en la dimensión existencial. Nos tenemos que sentir pobres y necesitados de Dios. Hoy el sentido de la vida cada vez está más, iba a decir, más lejano a la gente, ¿no? Y hay una frase que a mí me conmueve la vida es mía y hago con ella lo que quiero. ¿Se puede decir eso? Que la vida es tuya. Si la vida es un don de Dios, es un don que has recibido y que tienes que hacer fructificar precisamente en relación con los demás. O el hambre. Sentimos todos hambre de fraternidad. Y más ahora, en las divisiones que tenemos, en el enfrentamiento que nos hacen muchas veces vivir y que nos imponen, ¿no? Tenemos ganas de volver a formar una comunidad unida, una sociedad unida, una España unida también. O los que lloran por un mundo más justo, más veraz, donde de verdad todo el mundo encuentre su sitio, donde todo el mundo pueda encontrar trabajo. Y por último, cuando os odien y os insulten, Dios cuenta menos cada vez, por causa del Hijo del Hombre, os excluyan por causa del Hijo del Hombre. Dios es también a veces un excluido de esta sociedad. Y tendríamos que preocuparnos de eso. No podemos de alguna manera dejarlo todo como está. Tenemos que implantar, tenemos que trabajar, tenemos que colaborar a que el reino de Dios, que es un reino de verdad, de justicia, de amor y de paz, pues sea posible. Y por ese camino van las bienaventuranzas. Y eso nos hace felices. La felicidad es también un don de Dios. La felicidad no es algo externo que viene, sino es algo que surge de dentro en esa sintonía con lo que Dios espera de cada uno de nosotros, con esa sintonía de que los valores del Evangelio, los valores de Dios son también los valores que ponemos en práctica. Y eso es de verdad lo que nos hace felices. Pues mirando con los ojos del Señor, felices los pobres, los que se preocupan de ellos, felices los que tienen hambre, los que se preocupan de ellos, felices de verdad siguiendo a Jesús, siendo discípulos de Jesús. Juntos con